¿Lista, Lourdes? Está listísima. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a cambiar de zona en Italia. Habíamos visto en sesiones anteriores pues, lo que es la zona del norte, con fuerte influencia lombarda y también con fuerte influencia del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ahora nos vamos a mover a la Toscana y vamos a ver el día de hoy, bueno, pues uno de los templos más importantes del periodo románico, que se encuentra justamente en la ciudad de Pisa. Primero, bueno, pues mencionar que la arquitectura en la Toscana pues tiene características particulares. Hay una muy fuerte influencia clásica, esto bueno, pues por la cercanía que tiene con Roma. Vamos a ver que también muchos de los templos muy probablemente reutilizaron material de antiguas construcciones romanas para la edificación. Entonces vamos a encontrar nuevamente columnas de estilo clásico, con órdenes clásicos, y bueno, otra de las cuestiones importantes es que se va a utilizar muchísimo el mármol. Esto, bueno, también por la fuerte influencia clásica y también gracias, bueno, pues a las canteras de mármol que se encontraban cerca de la Toscana. Esto sí va a ser una diferencia notable frente al románico en otras regiones que hemos estudiado como España, incluso con la misma Lombardía, donde vimos que se seguía utilizando el ladrillo, ¿no? Entonces, en la Toscana vamos a ver que se destaca mucho el uso de mármoles policromados y se van a utilizar muchísimo en muros exteriores y en el interior. Y bueno, otra de las características son los techos que van a estar adintelados de madera y bueno, se va a dar una enorme profusión de arquerías vivas en las fachadas. Esto también por una remembranza del arte clásico. Entonces, comenzamos, bueno, pues estudiando la arquitectura en la Toscana, en la Plaza del Milagro o la Plaza de los Milagros, que en realidad, bueno, es muy famosa y muy célebre, sobre todo por la Torre de Pisa, que es pues quizá uno de Ajá. los monumentos más destacados, quizá por su inclinación es que ha cobrado tanta fama, pero me gustaría pensar que aún no tuviera esa inclinación, sería famosa por su belleza, ¿no? Y bueno, lo que vemos en pantalla, pues es justamente una imagen de la Plaza de los Milagros. Este término de Plaza de los Milagros, bueno, fue acuñado por Gabriel de Anuncio en el siglo XIX y hacía alusión a, pues, una enorme explanada medieval totalmente tapizada de hierba fresca, también conocida como el Campo de los Milagros, que estaba situada en la parte noroeste del centro histórico de la ciudad de Pisa. Y bueno, en esta plaza lo que encontramos, bueno, pues es el conjunto arquitectónico religioso más preciado del noroeste de Italia, que se compone por el Duomo o la catedral, el baptisterio y el campanario, la torre campanario, que es la torre de Pisa, además de un cementerio monumental. Entonces, aquí en esta panorámica, bueno, pues se alcanza a apreciar muy bien todo el conjunto de la Plaza de los Milagros. Todas las edificaciones que se conservan en la actualidad se levantaron entre el año 1063 y el 1350. O sea que es un proyecto que se va a llevar, pues, cerca de 300 años en edificarse. En realidad, es tocante ya al periodo románico, pasa también por el periodo gótico y continúa ya hasta el final de su edificación con elementos que van a ser pues visiblemente de transición entre el gótico y el renacimiento. Entonces es muy importante dentro de la historia del arte porque se conjugan dentro pues un montón de estilos, ¿no? Si bien después de 1350 ha sufrido cambios, en realidad se trata de cambios pequeños y solamente pues han hecho adecuaciones, se trata de rescatar y restaurar pues muchas de las obras que se conservaban. Quizá pues la afección más grande va a ser un incendio que vive la catedral en el año 1559, que ese sí va a depredar muchísimo de las obras, sobre todo al interior, ¿no? Pero eso vamos a hablar enseguida. Y bueno, las cuatro estructuras de estilo pisano-románico de mármol blanco que conforman el excepcional conjunto arquitectónico constituyen una combinación de obras maestras arquitectónicas y escultóricas cuya excelsa luminosidad y equilibrio estilístico se integra perfectamente en la amable naturaleza del terreno que las enmarca desde el siglo XI. Bueno, pues son verdaderas obras de arte bellísimas, ¿no? La Catedral de Santa María Asunta o el Domo de Santa María Asunta es con la que vamos a comenzar. Es pues una catedral
que fue edificada por el arquitecto Buscetto y fue edificada, bueno, pues entre los años 1063, 1064, hasta el 1119. O sea que esta sí sería originalmente románica y esto es lo que destaca muchísimo, que es un templo completamente diferente a lo que habíamos estudiado. Se aprecia inmediatamente pues en esta imagen que vemos, que es la fachada, que rompe con todo lo que habíamos estudiado, ya que presenta pues una fuerte influencia clásica, sobre todo en las arcadas. Y bueno, mencionar que Buscetto lo que se propone, bueno, pues es realizar una obra de importante envergadura, sobre todo porque en esos años la ciudad de Pisa rivalizaba mucho con una vecina que era Venecia. Ambas eran pues importantes ciudades que tenían una potencia marinera y trataban de demostrar esta riqueza y esta importancia justamente con sus obras arquitectónicas. En este caso, los templos más destacados pues van a ser en Venecia la Catedral de San Marcos y aquí en Pisa pues la Catedral de Santa María Asunta, ¿no? Y bueno, hay que estar agradecidos de esta competencia que tuvieron estas dos potencias marítimas en su momento, ya que van a tratar de también incorporar elementos orientales. De hecho, hay una fuerte influencia bizantina, pero también musulmana. Vamos a ver que hay elementos musulmanes dentro del templo. Lo que buscaban, bueno, pues era marcar o remarcar la presencia internacional de los mercaderes pisanos de aquellos tiempos y su influencia en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, la catedral va a ser consagrada en el año 1118 por el Papa Gelasio II y va a ser hasta la primera mitad del siglo XII cuando fue ampliada bajo la dirección del arquitecto Reinaldo, este es el segundo arquitecto muy importante, ¿no? Entonces tenemos la obra de Buscetto, que va a ser refinada por el arquitecto Reinaldo, ya en el siglo XII. Él, bueno, pues se va a encargar principalmente de la fachada actual, que va a ser concluida por su grupo de maestros guiados por los escultores Guglielmo y Viduino. A diferencia de otros templos románicos, si se dan cuenta, también tenemos los nombres de los arquitectos, de los artistas que trabajan, ¿no? Recordarán ustedes en sesiones anteriores, bueno, pues se han identificado a los artistas, pero no conocemos su nombre, ¿no? Por su estilo y demás, se les llamaba, por ejemplo, el maestro de Jaca. No sabemos quién era realmente. Y aquí en Italia, bueno, Mm. pues sí se va a conservar la memoria de los arquitectos. De hecho, bueno, pues el mismo Buscetto va a estar sepultado aquí y también está la tumba de Reinaldo, que son los grandes arquitectos de la Catedral de Santa María, ¿no? Y bueno, el aspecto actual del complejo edificio es el resultado de repetidas campañas de restauración. También hay que mencionar que se ha ido restaurando con el paso del tiempo. Quizá la más importante que les mencionaba es la que se da tras el incendio de 1595, en donde, bueno, se van a perder, entre otras cosas, las puertas que eran de madera, las puertas originales de la fachada, se van a perder en el incendio y van a ser después sustituidas por otras puertas de bronce que fueron obra de la escuela de Gian Bologna. Y bueno, otras intervenciones acaecidas en el siglo XIX se concentraron en las decoraciones internas y externas, pero fíjense qué belleza, ¿no? Se trata de respetar la originalidad. Ya en el siglo XIX se tiene la conciencia de que es un templo importante y que se debe de resguardar el arte. Entonces lo que hacen es sustituir las esculturas, por ejemplo, de la fachada por copias, dejando los originales en el museo del sitio. O sea, se va a hacer un museo para tener un mejor cuidado de las obras y se hacen copias muy bien elaboradas que se colocan ya en el templo, ¿no? Esto, bueno, pues con la intención de resguardarlas. De tal suerte es que están también hechas estas copias que no podemos nosotros detectar mucho la diferencia, ¿no? Entre los originales y los que están en el templo. Y bueno, aquí empezamos a ver ya, bueno, pues la fuerte influencia musulmana. Para muchos investigadores, lo más importante de la influencia islámica sería el tamaño mismo del templo, ya que tiene una planta pues importante en tamaño, ¿no? Es una nave de cruz latina, pero que se compone de 5 naves. Al momento en el románico solamente hemos visto ya con dos templos que tienen 5 naves, o sea, de este tamaño, ¿no? Y esto, bueno, se cree que fue justamente una influencia islámica
que nosotros podemos apreciar cómo crecía la mezquita de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Orgánicamente, bueno, pues se fue dando más cabida a los fieles que visitaban la mezquita y se fueron ampliando las naves progresivamente, ¿no? Hasta llegar a ser, pues, descomunal. Los cristianos seguramente conocieron estas ampliaciones que se hicieron en mezquitas musulmanas y empiezan a tener esta pretensión de elaborar también templos más grandes. Es por eso que aquí vamos a ver que se hacen estas 5 naves, midiendo la mayor 100 metros, con ábside, y también cuenta con un transepto de 3 naves, o sea que es un templo pues verdaderamente grande, ¿no? Y bueno, el interior ya da como resultado, bueno, pues un efecto espacial similar al de las grandes mezquitas. Ajá. Con todo, bueno, pues es una estructura muy clásica de Occidente, ¿no? Esta planta de cruz latina, con transepto y ábside, ¿no? Como lo habíamos estudiado con anterioridad. Aquí en la imagen podemos apreciar un poco mejor, pues, esa edificación de la planta, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar hablando del exterior, con esta panorámica bellísima de la fachada. Hay que mencionar que, bueno, todo el exterior, pues, se compone de mármoles multicolores, también cuenta con mosaicos de fuerte influencia bizantina, numerosos objetos de bronce provenientes de los botines de guerra que van tomando los pisanos también y que van decorando el exterior del templo, ¿no? En su exterior, por ejemplo, podemos apreciar una reinterpretación de los modelos paleocristianos, reproduciendo los volúmenes de las naves y rematando a 2 aguas los techos, ¿no? Así como el uso de columnas y pilastras de origen clásico, que es la forma en la que se habían edificado originalmente las basílicas en el periodo este, paleocristiano, ¿no? Entonces aquí podemos ver los techos, bueno, pues cuenta con una bóveda que vamos a mencionar más adelante, justamente en medio del transepto, pero si podemos apreciar nosotros, la techumbre es muy clásica, techos a 2 aguas, como se edificaban, pues sí, en los primeros siglos del cristianismo, y esto, bueno, pues también siguiendo la influencia romana, ¿no? La fachada, bueno, pues está situada frente al baptisterio, está formada por mármol gris y blanco y está decorada con incrustaciones de mármol colorado. Cuenta con más de 35 metros de ancho y 34 metros de altura y fue edificada por el maestro Reinaldo y se terminó de construir a mediados del siglo XIII. O sea que esta no era la fachada original, sino que va a ser una reedificación que se hace en ese siglo. Desde entonces, pues podríamos mencionar que ha permanecido casi inalterada en la actualidad, hasta la actualidad. Solamente se han sustituido, como les digo, las esculturas originales que se han llevado al museo de sitio y también se han sustituido algunas columnas que se dañaron con el paso del tiempo y se perdieron, ¿no? Pero no es nada grave la restauración. Podemos apreciar pues, prácticamente la fachada como lucía en el siglo XIII, excepción también de las puertas, ¿no? Que se perdieron. Y bueno, inmediatamente llama la atención su tamaño. Se compone en realidad de 5 cuerpos. El inferior, bueno, pues muestra una arcada ciega y después vamos a tener los cuerpos superiores que tienen arcadas limpias, ¿no? Que además generan pues un muy bello efecto de luminosidad. Aquí algunas imágenes más de la fachada. Y bueno, estos 5 niveles de arcadas que componen la fachada, pues nos recuerdan también mucho la forma en la que los romanos edificaban sus distintos monumentos, ¿no? Por ejemplo, este juego de arcadas, pues lo podemos apreciar, por ejemplo, en el anfiteatro Flaviano, ¿no? En el Coliseo Romano, que hay una constante de repetición que genera, pues, cierta sensación de equilibrio y de espacialidad. Entonces, los soportes normalmente en Roma se hacían con arco de medio punto. Aquí es meramente como un recurso de ornato, de decoración, siguiendo lo clásico, ¿no? Entonces, la parte inferior hay que mencionar que está compuesta por 7 arcos ciegos separados por columnas y pilares rematados con capiteles bellamente esculpidos. De todo el conjunto de columnas y pilares que están en el cuerpo inferior, las 2 columnas centrales son las únicas que muestran un trabajo de talla con volutas de acanto fitomorfas. Aquí podemos ver, bueno, uno de los capiteles
bellamente trabajado. Este sí se aleja un poco de los estilos clásicos, ya que muestra pues algunas figuras isomorfas, tiene también como un personaje ahí, un ser humano, ¿no? Ahí asomándose en uno de los capiteles. Y bueno, de las columnas centrales, aquí podemos apreciar en las imágenes, pues cómo están bellamente trabajadas, ¿no? Bellamente esculpidas, con todos estos elementos fitomorfos o vegetales, ¿no? Un trabajo, bueno, pues que muestra también la importancia que Pisa tuvo en esos años, ya que este tipo de trabajos, bueno, dependían de talleres muy especializados. Aquí tenemos mano de obra muy bien lograda, ¿no? Son grandes artistas los que van a trabajar en la Catedral de Pisa. Y bueno, estos arcos ciegos enmarcan tres puertas de acceso, que también están engalanadas con lunetas o con tímpanos de mosaico de clara influencia bizantina. Los temas son una imagen de María en la portada central. Tenemos también a San Juan Bautista, que también tiene una representación en el interior, en el ábside. Y aparece una santa mártir, que es Santa Reparata, en una de las puertas laterales. Ahora, esto sí es una novedad total, ¿no? Los tímpanos que habíamos visto nosotros normalmente tenían escultura o relieve. Sin embargo, aquí los artistas se decantan por colocar estos mosaicos que son bellísimos. Y lo importante, bueno, pues es el color. Hay que recordar que muchos de los tímpanos que hemos estudiado en realidad tuvieron policromía que se perdió con el paso del tiempo. Como ejemplo, bueno, podríamos mencionar el Pórtico de la Gloria, que en sus distintas esculturas y tímpanos, bueno, se ha logrado rescatar la policromía original, pero no es el caso de muchos otros templos que expuestos a la intemperie fueron perdiendo con el paso del tiempo el color y actualmente no se aprecian los colores, ¿no? Sin embargo, el mosaico que se conserva aquí en esta catedral, bueno, pues tiene los colores vivos, muy vivos. Es un mosaico que lo que nos demuestra es justamente que en la Edad Media, bueno, pues estaban lejos de ser templos oscuros, como se ha tratado de denostar este periodo, ¿no? En propaganda posterior, lo que podemos ver nosotros más bien son templos muy luminosos y muy coloridos, ¿no? Estos tímpanos, bueno, pues están llenos de color y es novedad porque nunca habíamos visto nosotros al menos un templo que utilizara el mosaico en la parte exterior. Normalmente los mosaicos que se utilizaban ya desde la época bizantina, pues estaban en el interior de los templos. ¿No? Entonces, ¿en dónde sí llegamos a ver nosotros mosaico en el exterior? Bueno, justamente en el periodo romano, en el periodo clásico. Entonces, es una novedad para el mundo cristiano, pero no una novedad para el arte. Sin embargo, se había dejado de utilizar el mosaico exterior desde hacía mucho tiempo y los pisanos lo vuelven a introducir en una fachada, con mucho éxito, ya que luce bellísimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos las imágenes. Esta es Santa Reparata, mártir, y tenemos la imagen de la puerta central, que es un mosaico bizantino de la Virgen, posiblemente haciendo alusión a la Asunción, que es el tema de la catedral, ¿no? Está dedicada a la Asunción de María. Sin embargo, no se ve como asunta, sí está mirando al cielo, tiene las manos al pecho, está acompañada de un coro angélico, sin embargo, no parece estar subiendo a los cielos, más bien está como entronizada, ¿no? Y en la puerta izquierda tenemos este mosaico también muy bello de San Juan Bautista, identificado, bueno, por su atavío y su iconografía. También está entronizado, presenta un nimbo dorado, y si se dan cuenta, el fondo es muy bello, ¿no? Tanto el fondo de Santa Ruperta como el fondo de San Juan Bautista, que no cuentan con ángeles, nos recuerdan mucho los mosaicos dorados del periodo bizantino, en donde veíamos nosotros pues, una representación de la Jerusalén celeste, del cielo, ¿no? Era la visión beatífica. Entonces, aquí con todo hay que mencionar que estas figuras, si bien tienen influencia bizantina, tampoco corresponden tanto al estilo bizantino, ya que tienen mucha movilidad, que va a ser pues la característica del gótico en Occidente, ¿no? Ya no son para nada figuras hieráticas. La Virgen tiene una expresión muy particular, sí tiene los ojos grandes como en visión beatífica, pero está mirando hacia arriba, no mirando hacia el espectador que la contempla. Entonces, esto rompe también un poco con el estilo bizantino.
Tenemos además, pues, otros motivos de ornato en los mosaicos. Por ejemplo, en la arcada, pues, aparecen representaciones de querubines o ángeles, también un poco originales, ¿no? Parecen como coronadas y rostros ahí sí muy serios. Tenemos también, pues, una cruz como de estilo griego y algunos otros elementos, tanto animales como vegetales. Ahora vean ustedes qué bello juego hace el mosaico también con la arcada que está bellamente labrada, ¿no? Con elementos geométricos. Y bueno, además de estos arcos, pues también aparecen las taracias polícromas que enriquecen los losanges, que son estos triángulos que vemos, ¿no? La taracia, bueno, pues es una técnica artesanal aplicada al revestimiento de pavimentos, paredes, muebles, esculturas y otros objetos artísticos. En la labor se utilizan piezas cortadas de distintos materiales que se van encajando en un soporte hasta realizar el diseño decorativo, que sería, bueno, pues la forma en la que se integraban también los mármoles de distinto color, de distinta policromía en la antigua Roma. Entonces, esta es una técnica aprendida o heredada de la antigüedad que empiezan a utilizar nuevamente. Ahora vean ustedes la diferencia de los sillares de piedra, ¿no? Si bien eran bellos los que habíamos estudiado, por ejemplo, en Francia, que utilizaban piedras de distinto color para realizar figuras geométricas, aquí los mármoles, bueno, pues tienen mucha mejor definición y mucha mejor policromía, entonces las formas destacan muchísimo, ¿no? Aquí estos tonos azulados, verdosos, junto con este, los mármoles blancos, generan un contraste muy bello y todo esto pues va engalanado con todo este trabajo, ¿no? De mármol tallado en las columnas, en los frisos, en las arcadas. Es un trabajo pues que se aprecia inmediatamente de mucho valor, de mucha técnica. Ahora, tristemente, lo que se perdió fueron las puertas, que eran originalmente de maderas. En el incendio se perdieron en el de 1595. Y después, bueno, van a empezar a trabajar en ellas artistas que ya se consideran artistas del Renacimiento, ajá, con una pues, muy fuerte influencia renacentista. Aparecen ahí Pierre Franceville, Pietro Tacca, Francesco Mochi, que van a ser todos seguidores de un gran escultor manierista que fue Gian Bologna, que era un escultor flamenco, que hizo pues mucha escuela, no solamente en Italia, sino en muchas otras regiones. Va a ser conocido con otros nombres en otras regiones, ¿no? Entonces, Gian Bologna pues va a hacer una fuerte influencia para distintos escultores y aquí, bueno, pues lo que vemos es pues un intento, ¿no? De llegar a lo que hacía Gian Bologna por estos grandes artistas, Tacca, Mochi y Franceville. Y bueno, estas puertas reemplazan las originales del siglo XII. Y bueno, lo que podemos apreciar, bueno, son estas puertas de bronce, que son bellísimas también, muestran escenas del Evangelio, tales como la visitación de María a su prima Isabel, Jesús en el templo, o también aparecen escenas de la sanación de los enfermos. Entonces, las tres puertas actualmente tienen estos decorados que vemos en pantalla, y vean ustedes el contraste es bellísimo, ¿no? Se ve el mármol blanquecino, el mosaico colorido y la puerta de bronce verduzca, preciosa, ¿no? Es un juego de colores único y esto, bueno, le da mucha vista a la fachada, es muy bella. Tenemos, bueno, pues estas escenas, por ejemplo, aquí es Cristo en el templo, me parece. Aquí está la visitación de la Virgen a su prima Isabel y tenemos esta escena de una sanación, ¿no? No les he puesto todas las placas, no tengo imágenes de todo, pero bueno, podemos apreciar la puerta bellamente trabajada, ¿no? Hay una placa en relieve con la imagen y se han acompañado en los bordes, pues con un montón de esculturas, con elementos vegetales y unos ángeles que ya son claramente de un estilo muy diferente al que estamos estudiando, ¿no? Esto es renacimiento tal cual, ¿no? Son imágenes pues muy realistas, pero también tratando de emular mucho el arte clásico. De hecho, pues están inspirados todos en el arte clásico. Lo podemos apreciar, por ejemplo, en los fondos de las placas, ¿no? Donde se ven elementos arquitectónicos como decoraban los romanos. Y también, bueno, pues los rostros muy estilizados a la usanza romana, ¿no? Los ángeles parecen
héroes romanos en realidad, ¿no? Desde su vestimenta, vistiendo con togas clásicas, hasta sus rostros que nos recuerdan, bueno, mucho el perfil clásico, ¿no? El perfil griego, el perfil romano. Y bueno, viéndolo más a detalle, bueno, pues se han deteriorado ya un poco también estas puertas, pero se logra apreciar también el gran trabajo, ¿no? De los artistas del Renacimiento. Y bueno, junto a estas puertas, de hecho, junto al arco de entrada derecho, está el nicho con los restos de Bruchetto, que fue el arquitecto, el primer arquitecto, ¿no? El que diseñó la catedral. Y esta sepultura data de principios del siglo XII. Fue colocada ahí posteriormente, o sea, se cree que con anterioridad o pudo estar en la fachada original o pudo estar dentro del templo. Pero lo que se hace en el trabajo del siglo XIII es cambiarla y colocarla a un costado, ¿no? Ahora, la parte superior también es bellísima. Se desarrolla en 4 órdenes de pequeñas galerías sostenidas por columnas, muchas de estas sustituidas en los siglos XVI y XIX porque se habían perdido y demás. Si nos metemos un poquito al detalle, bueno, pues hay que ver que estas juego de arcadas es algo muy novedoso, no lo habíamos visto nunca. Y es en realidad una forma de ocultar la rotundidad de los muros mediante galerías de arcos que sobresalen de la fachada, creando un nuevo y desconocido efecto de liviandad monumental, a la vez que genera hermosos juegos de luces. O sea, lo que se buscaba era solamente decorar, ¿no? No que estuviera el muro ahí expuesto, como lo hemos visto siempre, ¿no? Sino poner esta saliente con arcadas que le dieran pues mucha vistosidad y mucha belleza, ¿no? Entonces, un efecto impresionante que de hecho va a ser pues muy copiado y va a tener una fuerte influencia al punto que hoy en día se estudia dentro de los manuales de historia del arte como el románico pisano, si es como se estudia, ¿no? Este estilo. ¿Qué es el románico pisano? Bueno, pues todo proviene justamente de la plaza que estamos estudiando, la Plaza de los Milagros. Desde ahí se va a extender a otros proyectos de la ciudad y a territorios también controlados por la República de Pisa, incluidos ahí, bueno, pues las islas de Córcega y Cerdeña, en donde vamos a ver que se replica este mismo estilo. También aparece en una zona de la Toscana septentrional, especialmente al cinturón que va desde Luca a Pistoia. Entonces vamos a ver más adelante muchos otros templos que ya tienen este estilo, ¿no? Que es el románico pisano. Ajá. Ahora ven ustedes, pues estas imágenes describen el templo sin necesidad de más palabras, ¿no? Es una maravilla. Podemos mencionar nosotros que, bueno, pues hay esculturas que están coronando los distintos cuerpos. En la parte central y coronando toda la fachada está una imagen de la Virgen con niño, una Madonna con niño, y en los ángulos de estos frontones triangulares aparecen los 4 evangelistas. También interesante ver cómo los representan ya sin su tetramorfos, ¿no? Que era la representación clásica del evangelista. Bueno, aquí aparecen los evangelistas, también a una usanza ya más moderna. Quizá el único detalle que hay que apreciar en donde aparece el tetramorfo, si se dan cuenta, está la escultura exenta del evangelista, pero a los pies está su signo animal, ¿no? O sea, ya no los acompañan directamente, ¿no? Entonces tenemos exentos aquí a los evangelistas y debajo a los pies aparecen el querubín, ajá, ya nos permite identificar que este es Mateo, el águila que nos permite identificar que este es San Juan, y esto sí ya me cuestan más trabajo, pero bueno, es un buey y es un león. Entonces son San Marcos y San Lucas. Y si nos acercamos al detalle, vemos también pues el bello trabajo escultórico de las columnas. Vean ustedes qué bonito trabajo también se hace aquí con el juego de mármoles policromados, generando estas figuras geométricas, ajá, con tonos rojizos, negros, blancos. Tenemos estos rostros que engalanan las arcadas, columnas con capiteles también decorados. Es una verdadera obra de arte esto. Me atrevo a decir que, bueno, pues es uno de los templos más bellos que hemos visto en el periodo románico gótico, ¿no? Al momento, por sus colores, por su policromía, por su originalidad.
Ahora, es interesante, ¿no? Es muy famosa la Torre de Pisa porque es bellísima también, pero casi no es tan famosa la Catedral de Pisa, ¿no? O sea, su torre campanario es más famosa que la misma catedral, ¿no? Pues nosotros que estamos estudiando la catedral, bueno, pues vamos a tratar de, siempre que veamos la Torre de Pisa, mencionar también que la catedral, bueno, pues no se queda para nada atrás, sino incluso podría superarla, a mi parecer, ¿no? En belleza, a su torre campanil, ¿no? Y bueno, aquí algunas imágenes más de cómo se aprecia la fachada desde la parte baja. Podemos ver ahí el tamaño de los pórticos con estas personas que están ahí deambulando y el juego de policromía que generan todos los mármoles de distintos colores, ¿no? Blancos, negros, rojizos. Querían destacar a Pisa como una importante ciudad marítima y una potencia de su época y lo lograron con creces, a mi parecer, ¿no? Bueno, estos parámetros de mármoles blancos recubren en realidad, pues, todo el exterior. Ajá. Este mármol se obtenía de la cantera de Carrara. Y bueno, al igual que la fachada principal, se reviste de mármol todo el perímetro de la iglesia, en la que los elementos decorativos orientalizantes junto a material de acarreo de época romana dan una visión unitaria y original a todo el complejo. Y es que este es un proyecto muy bien estudiado, ¿no? Y es por eso que se ha conservado casi intacto el exterior, porque estuvo tan bien hecho que ha necesitado muy pocas adecuaciones o reestructuraciones, ¿no? Entonces, vean ustedes, esta es una mira, lo que vemos al fondo es el baptisterio, también bellísimo, que vamos a escribir más adelante. Tenemos aquí la catedral, con el transepto cortando el templo también de una forma bellísima. Y tenemos, bueno, pues toda la arcada ciega, ¿no? La famosa arcada lombarda que acompaña todos los cuerpos, pero quizá lo que más destaca, bueno, pues es este juego de policromía de los mármoles utilizados, ¿no? Esta técnica de colocarlos para generar figuras geométricas le da mucha vistosidad. Y las soluciones que van poniendo también los arquitectos, pues a los distintos espacios, ¿no? En cuanto a los techos, a las ventanas, es un templo muy iluminado. Y estos elementos decorativos, ¿no? Que bueno, pues seguramente es un mármol tallado que fue reutilizado de un templo clásico. Llama la atención, ¿no? Por su ubicación y por las flores que tiene ahí, ¿no? Aquí lo que les decía, ¿no? Este juego de colores con figuras geométricas, bellísimo. Y bueno, la cabecera, pues es también impresionante. Es una cabecera que se ornamenta igual con franjas de mármol blancas y verdes. El juego de arcadas ciegas, así como las columnas abiertas en el segundo cuerpo, están repartidas rítmicamente, envolviendo al edificio en un equilibrio único que recuerda a la tradición romana. Les digo esto, ya viéndolo en conjunto junto con el baptisterio y